atroz, po. Pero lo hacían eso, así, descuartizaban las ballenas. Las imágenes de eso son atroces. Ahora, Quintay nació como un refugio para pescadores del Quisco y de Valparaíso, que los pillaba la mar mala y preferían quedarse aquí en un rinconcito en la caleta mientras mejoraba el mar para seguir viaje a su casa. Y después de un tiempo, como en 1905, unas primeras personas se quedaron a, a instalar aquí. Y ahí nació Quintay, de a poquitito, en la caleta. Llega la ballenera a Quintay porque estaban las ballenas yéndose muy al norte. Entonces esta ballenera estaba en la isla Guafo, en el sur. Y desde allá empezaron a seguir las ballenas hacia el norte y ya estaban muy lejos. Entonces era muy oneroso andar 2 días 3 días los barcos con la ballena a remolque para llegar al lugar donde la faenaban y ya algunas ballenas llegaban descompuestas. Y encontraron amontonadas las ballenas aquí. Esta es la zona de la ballena, este lugar, el centro aquí. Entonces la ballena corre hacia el norte y corre hacia el sur. Así que aquí nunca se termina la ballena. Primero las ballenas no estaban aquí. Las ballenas siempre se fueron a cazar. Al paso de las ballenas, que hay una línea, una distancia de la costa por donde pasan las ballenas desde Colombia hasta el estrecho de Magallanes todos los años, en migraciones para un lado o para el otro. La compañía que se llamaba Indus, que se creó a principios del siglo XX en Valparaíso, necesitó proveerse mejor de grasa, de aceite para hacer ellos hacían velas y jabones. Los jabones se hacían de las ballenas también. Las velas, por supuesto. Eh, los corsés de las mujeres. Y por ahí en esa época se inventó un proceso para fabricar detergente. Por lo tanto, a la ballena se le explotaba toda, no se salvaba nada de la ballena. Lo que explotaban era todo. Pero era una época de una industria, era una época en que era necesaria la ballena. Yo siempre me pregunto cómo habría sido que el pobre Beethoven no había podido construir ninguna sinfonía si no tenía, la alumbraba una vela. La vela se hacía con grasa de ballena. Lo que hacían los cazadores, los balleneros, eran navegar 2 horas hasta el lugar donde empezaban las ballenas y empezar a perseguir ballenas ahí. Y mataban un montón de ballenas en cada viaje. Estos compadres faenaban, saca la cuenta tú, te faenaban una ballena cada 45 minutos. 1 hora, cuando mucho, cuando era muy grande una ballena se demoraban 1 hora en faenar una ballena, de 80 a 100 toneladas. No sé, llegaron a tener con 6 ballenas, volvían cuando les iba bien. Por lo tanto, como eran a veces varios balleneros, llegaron a tener hasta 6 balleneros paralelamente trabajando acá, las ballenas las dejaban flotando aquí, para las cuales les metían aire comprimido y les plantaban una bandera, les clavaban una bandera para identificarla con el buque, con la fecha. Entonces las ballenas quedaban flotando ahí mientras las iban subiendo de a una por la rampa que ustedes ya conocieron y las faenaban arriba en la plataforma de esta sala.
primero fui ganchero. Ganchero se llamaba uno donde tiraban, enganchaban la presa de carne y la tiraban dentro de la olla. Ese se llamaba ganchero. Yo fui el maestro ballenero, acuartizador de la ballena. La desarmaba y la tiraba allá para que los otros le echaran arroz, y los cocinaban. En un rato la tenían cortada hecho pedazos y todo eso tirándolo a los autoclaves y haciendo la que no era de aceite, o sea, la que era de comida, porque todas las ballenas no se comen. Es una sola la ballena la que se come, la alfaguara. Aquí había muy poca fuente de trabajo, entonces uno tenía que trabajar en lo que fuera. Porque la única, aparte de la chacarería, los que no trabajaban, como te cuento, eran gente de campo que venía a trabajar aquí a la ballenera, porque la chacarería era mala, ¿no? Entonces venían a trabajar a la ballenera, entonces tenían un sueldo muy bueno, la ballenera les pagaba mucha plata. Yo ganaba en esos tiempos, ganaba el sueldo fijo eran 350 pesos, pero eran tremendos sueldazos que tenía. Y cuando fui a trabajar con los japoneses, el sueldo fijo que tenía eran 1.800 pesos. El pueblo nunca dependió de la ballenera. El pueblo siempre siguió viviendo su vida propia, dedicada a los pescados, a la pesca y al marisco. La gente que venía eran poca gente de acá del pueblo Quintay. La mayoría de la gente que trabajaba acá era gente de los pueblos alrededores, de la gente que de campo. En ese tiempo como que ya el campo ya iba en decadencia. Entonces la gente que trabajaba acá era gente de Casablanca, Las Villas, pueblos chiquititos que habían alrededor de Quintay. Los primeros dueños eran Nito Walling Co., una empresa inglesa. Y después le pasaron un convenio con una empresa americana. Y donde los americanos cometieron el error fue invitar a los japoneses a la caza de ballenas, y los japoneses empezaron a matar indiscriminadamente las ballenas. Ballenas chicas, ballenas grandes, ballenas preñadas, ballenas que andaban que se andaban apareando, las mataban, no le importaba nada. Entonces, ahí ya empezaron los científicos a darse cuenta que había muy poca ballena ya en el océano, entonces empezaron a levantar la alarma de que no se podían cazar más ballenas, sino la ballena iba a ser la historia. Se llegó a niveles críticos acá en Quintay, claro, porque hubo un tiempo que la ballenera no habían ballenas, tuvo que parar 6 meses, pues, y parar 6 meses a una empresa era una pérdida terrible, porque tenían de 500 trabajadores y en el tiempo PIT 1.000 trabajadores. Imagínate tener 1.000 trabajadores sin estar produciendo nada, y toda esa gente le estaban dando comida, toda esa gente le estaban dando vestuario, toda esa gente la estaban alimentando y pagándole su sueldo, entonces era muy caro. Le dijeron que iban a comprar un feo en el extranjero a mitad de costo, y por eso que iba a parar esta ballena. Pero ¿qué es lo que pasó? Como a los 3 años después, 3, 4 años sería, la pusieron en vez a la ballena. Entonces, por eso que no se pudo trabajar más ballenas, ahí es vea mundial. Son como 3 países que no... 2 o 3 países que nos firmaron la vea, ¿no? Que son los noruegos, los japoneses y otro país más, no me acuerdo cuál. Terminó la ballenera cuando Chile firmó la moratoria internacional para no seguir cazando ballenas, no matar ballenas. A pesar de que durante 3 o 4 años todavía esta ballenera se arrendó a una empresa japonesa del 63 al 67.
que cazaba ballenas para mandar la carne a Japón. En Japón se sigue comiendo carne de ballena. De hecho, cuando yo era chico comíamos carne de ballena, que era 1000 veces más barata que la carne de vacuno. ¿Y cómo era? Buena, buena. Un poquito fome, porque no tiene grasa. La grasa está fuera de la carne de la ballena. La carne de la ballena es carne. Gente que tenía los capitales invertidos en esto empezaron a retirar ya prácticamente todo lo que ellos necesitaban como que eran bienes de ellos. Empezaron a vender muchas cosas, maquinaria, instrumental que tenían, y ya cuando vinieron a firmar el convenio entre los países del Pacífico ya no tenían casi nada acá, ya habían rematado todo. Solamente quedaban estos vestigios de ruinas. La verdad, la ballenera a nosotros no nos dejó nada, nos dejó luz eléctrica, nos dejó agua potable, que eran las cosas primordiales que podíamos dejarnos a nosotros, si nosotros hasta el año 85 no teníamos agua potable, imagínate, no teníamos luz eléctrica. El pueblo vivía, por lo tanto, de sí mismo. La ballenera era parte. 1000 tipos trabajaban en la ballenera, pero los acarreaban hacia Placilla o hacia Valparaíso, vivían allá. Como pueblo de Quintay, después de haber crecido económicamente, estos gallos decían todos los capitales por fuera y no aportaron absolutamente nada. ¿Qué significó para usted la ballena? Una felicidad. Yo era feliz cuando trabajaba en la ballena. La felicidad, y hasta el día de hoy tengo patente, tengo en mi memoria todo lo que hacía en la ballena, los cortes que se le hacen, porque la ballena los corta, saca el cuero y después se le hace una cuestión así por debajo y yo por aquí y se da vuelta así, la ballena. Y se le saca el cuero. Las ballenas no vienen para acá en manada. Y actualmente en Chile, afortunadamente, está prohibido acercarse a ellos, tocarlas. Hace un tiempo se hacía de todo. Las perseguían, las hacían tours a perseguir ballenas. La matanza que existió de la ballena y que es tan grande y tan inmensa, que es el animal más grande digamos, de la tierra y del mar, y tan inofensivo que es. Inclusive, a pesar de todo el daño que se le hizo en este lugar, nos vienen a visitar las ballenas acá nosotros, pues, vienen a parir acá dentro de la bahía, paren allá en Playa Grande, ya 2 ballenas han venido a parir acá y han enseñado a nadar a su ballenato y se han ido. Imagínate el espectáculo que nos presentan. ¿Por qué? Porque el animal nos enseña a nosotros como ser humano pensante, nos enseña de que no tiene que haber rencor, no tiene que haber... porque nosotros perseguimos las cosas todos con fines de lucro. Y a nosotros, ¿qué hemos comprado nosotros? Nada. A nosotros nada nos pertenece.